En Israel se producen protestas y reclamos de diversa índole. Por primera vez en su corta historia como país, cientos de miles de israelíes salieron a las calles de Jerusalén, Tel Aviv y a otras ciudades para reclamar urgentes reformas económicas y sociales. Los manifestantes son en su mayoría estudiantes universitarios y jóvenes profesionales de clase media que, impulsados por el aumento del costo de vida y la imposibilidad de acceder a una vivienda cuyos precios se dispararon en los últimos 3 años, demandan al gobierno de Benjamín Netanyahu un giro en la política del Estado israelí siempre ligada a la seguridad y expansión del territorio. Con el correr de los días, a los campamentos de protestas similares a los montados por los indignados europeos, se sumaron familias de las periferias urbanas, la mayoría judíos orientales o africanos que al no poder pagar sus alquileres, hace años que viven de prestado en casas de amigos, esperando que el gobierno les asigne una vivienda pública. A diferencia de las revueltas de sus vecinos árabes, los manifestantes israelíes no reclaman un cambio de rumbo político, sino justicia social. Once we had the smallest gaps between rich and poor, we had the smallest gap in the world. Today we are #1 for the largest gaps between rich and poor. And I think what we're seeing here tonight, what we've been seeing for the past few weeks, so people have simply had enough. We're here today to protest against the high rising cost to live in Israel, against the way the government has forsaken its people in the benefit of the few privileged families. Las principales demandas del movimiento son la reducción del costo de vida, erradicar el desempleo, mejoras en la inversión estatal en educación y salud y soluciones genuinas a la escasez de viviendas. También piden reducción de impuestos, el fin de las privatizaciones y el aumento de las ayudas públicas a los sectores más desfavorecidos. Y las protestas tomaron por sorpresa al gobierno conservador que hasta ahora se jactaba de haber blindado al país de la crisis económica mundial, poniendo su mayor esfuerzo en la política de seguridad frente al conflicto palestino. El primer ministro Netanyahu se comprometió a aliviar las presiones financieras que afronta la población y aseguró estar dispuesto a modificar las prioridades nacionales para atender las demandas sociales, creando un comité de ministros y expertos que en el plazo de un mes deberá negociar con los líderes de las protestas una propuesta de reformas. Israel, for the last 10-15 years, have been moving from what you call a welfare state orientation to a much more capitalist oriented, and we have to find the right balance. Por lo pronto, el Ministerio del Interior israelí anunció la construcción de 4.300 viviendas en territorios palestinos ocupados, 1.600 en Ramat Shlomo, en Jerusalén Este otras 700, en Pisgat Zev y 2.000 en Givat Amatos, violando la legislación internacional. Ajeno a los reproches de Estados Unidos y otras potencias, el ministro Eli Yishai aseguró que los proyectos fueron aprobados exclusivamente por razones económicas y a causa de la crisis inmobiliaria que vive el país. Este anuncio se produce en un momento de tensiones diplomáticas semanas antes de que Palestina solicite a las Naciones Unidas ser reconocida como un Estado soberano. Ambas situaciones vuelven aún más remotas las posibilidades de que se retomen las negociaciones de paz estancadas desde hace un año. Bueno, estas medidas de protesta por parte de los israelíes se van a expandir justamente a partir de hoy, porque han llamado a que sea en toda la nación. Claro. Va a ser también en Eliad, en Haifa, en el centro de Negev y en Netanya. Y también hay en Estados Unidos, han repercutido, y en algunas plazas hay comunidades judías. Hay muchos israelíes en Estados Unidos. Muchos israelíes y también norteamericanos judíos que han decidido apoyar esta protesta. Lo que yo quería comentar era en parte cómo yo creo que fue casualidad, no sé, vos después lo dirás, Pedro, bien, se empalmó con el tema de la construcción ilegal de viviendas en territorio ocupado, en territorio que pertenece a los palestinos, o que por lo menos cuando se hizo la división en Naciones Unidas
era así, y con el 20 de septiembre va a ser el día que justamente los palestinos van a promover en Naciones Unidas, a participar de las Naciones Unidas como nación, ¿no? Digamos, se da acá un cruce que complica las cosas. Un editorial de ayer del diario Haaretz decía: el gobierno de Israel está histérico respecto de esto de septiembre sobre los palestinos, que ya habíamos hecho un informe. A mí hay algunos datos que me llaman la atención. Primero, la sorpresa. Otra vez la sorpresa frente a las revueltas. Recordemos, sorpresa en el mundo árabe, sorpresa en España, sorpresa en Israel, sorpresa en Reino Unido. Los diarios están repletos de avisos de departamento de lujos, para comprar departamento de lujo en Israel. Y la otra cosa que me llamó la atención, lo que llaman los que están en las protestas, los departamentos fantasma. Son departamentos que compran judíos que viven en Estados Unidos para poder ir 2, 3, 4 semanas durante el año a Israel, que hay un sentido emocional de comprar un departamento, poder ir a Israel, y están vacíos durante todo el año. Sí, claro. Bueno, y eso es interesante, viviendas de lujo, claro. Pero acá no son de lujo, exactamente. Es una ciudad de Tel Aviv más caras en cuanto al valor de los bienes raíces en el mundo, ¿no? Una estadística reciente, hace poquitas semanas atrás, lo marcaba como la cuarta o quinta ciudad en el mundo, ¿no? Ahora se ha designado a un cordobés, a Trachtenberg, para solucionar esto y armar una comisión, ¿no? Que estuvo en las primeras protestas también. Ah, ¿sí? Interesante, sí. Bueno,